Bien, lamentablemente es una situación que en el contexto general de nuestro país y en América Latina, a lo largo de los años, estamos hablando de muchos años, que ha tenido a la mujer como víctima de violencia de género en ciertos contextos, ¿no es cierto? Sí. Y esto en primer lugar tenemos que recordar de dónde viene eh, este, este tema de interés de los estados, tanto en Latinoamérica como a nivel internacional, que generó una serie de medidas que llevaron adelante normas y de esa forma en el año recién 2012 la Argentina logró contar en el Código Penal a los fines de sancionar este tipo de hechos tan graves que nos afectan a la sociedad, que es la muerte de una mujer en un contexto de violencia de género. Por eso es muy importante comprender de qué se trata este tipo de delito, porque si no es como que se deja de lado cuestiones muy importantes en la dignidad humana y sobre todo en lo que representa un avance a nivel internacional en el reconocimiento a las mujeres, ¿no es cierto?, que lamentablemente pierden la vida. Y en eso también todo el contexto que viene atrás de la familia, Claro. de los hijos. Por eso decía, y en ese sentido, recordemos que en 1983 ya la Argentina suscribió un tratado internacional, que fue el primero, recordemos que Naciones Unidas estableció en 1979, un tratado justamente, un acuerdo internacional para erradicar todo tipo de discriminación y violencia contra las mujeres. Y en este sentido fue avanzando esto que a nivel regional, en el año 1994, se sancionó bueno, justamente un tratado regional, la Convención Belén do Pará, que también lo suscribió nuestro país, ya con el agregado de que en la reforma del año 1994 de la Constitución Nacional se preveía que la Constitución Nacional, cada vez que incorporaba tratados internacionales de índole de derechos humanos, los colocaba al mismo nivel de la Constitución. Por lo tanto, hoy por hoy, este avance viene del lado de la Constitución, ¿no es cierto? De este avance en derechos y garantías para las mujeres víctimas de este tipo de hechos tan graves. Totalmente. Con respecto a bien, la figura, ¿no es cierto?, del femicidio, creo que es en la región es uno de los pocos países que lo implementa. O sea, eh, hemos hecho, si se quiere, marcado un camino en la región en ese sentido, y es una sensación de retroceso, digamos, inclusive que se plantee solamente la idea de que se quite la figura. ¿Te da esa sensación? Muy cierto lo que dice, y en realidad, en primer lugar, pretender modificar una norma en el Código Penal es una cuestión. Claro. Ahora, muy bien advertido el sostener o advertir de que si se va a quitar de plano del catálogo de nuestro Código Penal, que en el primer grupo de bienes jurídicos protegidos, que es el libro segundo en cuanto a qué penas se van a aplicar, ahí aparece una nómina de qué delitos son los más graves. Bueno, el primero es contra la vida, Sí. que es el artículo 79 del Código Penal. El artículo 80 ya da las agravantes. ¿Cuándo ya no se está ante una pena de 8 a 25 años cuando se le quita la vida a una persona? Sino que hay una serie de agravantes, por eso se habla mucho de los incisos, que serían cada uno de los puntos que agravan un tipo de delito. Y como muy bien destacaba, en Latinoamérica, inclusive antes que Brasil, Argentina ya logró en el año 2012 sancionar esta ley. Esta ley lo que permitió es que se incorpore un inciso dentro de esas agravantes. Y acá viene la importancia de que más allá de que si la letra de la ley es precisa con todo lo que tiene que ver con género, pero reconoce en primer lugar el sujeto pasivo, o sea, quien termina falleciendo, ¿sí? Que es el fundamento para agravar la pena junto con las circunstancias de la comisión de ese delito, o sea, el de dar muerte en un contexto de violencia de género. Esa es la gran importancia que también incluye contener, y de ahí en más también tenemos que tener en cuenta que no solamente el país, o sea, nuestro país Argentina, tras justamente la puesta en funcionamiento de esta Convención de Belén do Pará en la región, generó ¿qué cosa? Que bueno, los estados logren
por ejemplo, sancionar este tipo de leyes. De ahí en más, fíjense la importancia que tanto el poder ejecutivo, legislativo y judicial también tomaron, a su vez, caminos de perspectivas de género, de entender esta problemática, donde se debe también capacitar para poder permitir el acceso a la justicia. Bueno, esto también lo quieren quitar, la capacitación, ¿no? La ley Micaela. Doctor, ¿cuáles serían las consecuencias de esto? Que esto se aplique o que, bueno, salga este proyecto que en este caso también estaba viendo que podría entrar por decreto. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Bien, antes de la consecuencia, que es muy bien tenerlo presente, en primer lugar, por versiones periodísticas, hemos tomado conocimiento de que desde asesores de presidencia estarían elaborando un proyecto y en las sesiones ordinarias del 1 de marzo sería presentado. Esto es una información periodística a nivel nacional. Claro. Luego, algunos funcionarios han ratificado este camino. En primer lugar, por eso decía, lo importante es evaluar qué tipo de proyecto. Con el proyecto presentado se puede tener en cuenta qué aspectos son los que se van a tratar o se pretenden tratar y si realmente hay una intención o en lo concreto un avance de quitar la figura de femicidio, porque ahí vienen las consecuencias. Estos tratados internacionales, ¿cómo quedarían? Claro. En segundo lugar, desde mi punto de vista legal, bueno, hay que ver qué análisis realiza el Congreso. En el camino también, al parecer, habría un intento de modificar el Código Penal de la Nación Argentina, así como en el 2015 se logró modificar también a través de la ley del Congreso y puesta en funcionamiento el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, estos temas justamente son muy importantes, como decíamos al inicio, de poder abordarlos, de que se puedan tratar, porque contienen muchas cuestiones que van desde la índole social, cultural, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, lo que leía, por ejemplo, decía que ahora los abogados, que de por ahí los detenidos por esta carátula de femicidio, iban a pedir menos años o la liberación podían llegar a pedir porque en otro caso no sería así, ¿no? Bueno, eso también plantea justamente estos interrogantes que vienen dados, ¿no? Primero que nada, el punto de decir, bueno, si se va a quitar una figura de femicidio, donde ¿qué va a ocurrir ante lamentablemente hace 3 días hemos tenido una noticia en el interior, en Tacopozo, Sí. Un hecho trágico, que también ahí tenemos que tener también presente que no solamente el femicidio afecta a la víctima que lamentablemente termina con su vida, también muchas veces está el femicidio relacionado, ¿no? Eso también lo contempla el Código Penal, por eso hay que ver hasta qué punto un proyecto avanza en este aspecto. Claro. Y en segundo lugar, ¿qué se va a hacer referencia a la hora de sostener los fundamentos para dar el sin efecto de esta cláusula penal, que en realidad es un delito contemplado, y que otra cosita que viene a colación con esto que estamos hablando, que por ejemplo el Poder Legislativo, el Poder Judicial, tanto de la Nación como de las provincias, fueron abordando, y esto no fue automático, tras la sanción de la Ley de Protección de la Mujer y todo el tenor de género que viene detrás, ¿no es cierto? Generó que hayan políticas públicas. De ahí, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tengamos en cuenta que tiene una oficina de la mujer. Esta oficina de la mujer tiene registros de la cantidad de femicidios. El Poder Judicial del Chaco contiene también un centro judicial de género, que lleva adelante políticas también destinadas a fortalecer los programas para el acceso. En todo caso, todos estos aspectos, ¿cómo quedarían también? Esas serían otro tipo de análisis en las consecuencias. Y recordemos también que la provincia del Chaco particularmente se adhirió a lo que a nivel nacional fue la sanción de la ley Micaela. Lamentablemente esta mujer que falleció también en un contexto de violencia de género según la sanción penal que recibió el femicida. Por lo tanto, en el 2019, esta ley genera la capacitación en el ámbito del Estado, tanto nacional
después fueron adhiriendo las provincias, en el Chaco también se adhirió. Por lo tanto, también hay que ver las consecuencias en este sentido, ¿no es cierto? Es un abordaje que inclusive... Es muy amplio. Eso, inclusive hay muchos años en esto. Claro. Y recordemos también que hay una organización como la Casa de Encuentro, que fue una de las pioneras, Sí. De una organización de mujeres que ha bregado por esto, dando nombre a una víctima que ellas consideraban ya en aquel momento, hacia el año 2008, víctima de este tipo de contexto que Claro. mostraron una serie de factores y por eso le dieron el nombre también a esta organización. ¿Y qué quiero decir con esto? Que antes del 2012 no teníamos esta figura y en muchos casos que han ocurrido y demás, al no tener el Estado una sanción para este tipo de delitos, debe darse una respuesta, debe legislarse, debe avanzarse. Por lo tanto, en ese sentido, analizando un proyecto de esta naturaleza, hay que ver si tiene avances, mantiene las mismas garantías y derechos que hoy tienen las mujeres o desaparecen. Y en ese sentido pueden haber acciones legales, ¿sí? Porque encaminadas. lo que manifiestan es de 8 a 25, ¿no? Es un homicidio. Claro, Ellos lo quieren con igualdad de condiciones, o sea, hacerlo de las mismas características. Eso presuntamente sería el proyecto o lo que dicen. ¿sí? Muy bien, presuntamente. Ahora, en este sentido tenemos que tener en claro que cuando estamos hablando del artículo 79 del Código Penal, dar muerte a otra persona, sea hombre o mujer, lleva la pena de 8 a 25 años. Ahora, el artículo 80 establece agravantes. Cuando ese dar muerte a otra persona, lamentablemente por el horario, digamos, son temas muy, muy delicados, ¿no? Pero al señalarlo, tenemos que tener en cuenta que se agrava por una serie de factores. Por ejemplo, la concurrencia de personas en el ilícito, bueno, pero entre esos aspectos aparece la figura del femicidio, donde el sujeto, que es la víctima, es mujer y que se reconoce una serie de flagelos, sometimientos históricos, reconocidos en estos tratados internacionales de los que hablábamos al inicio, que de ahí viene la obligación de los estados que adhieren a estos tratados de comprometerse a que toda esta serie de investigaciones que mostraron la diferenciación en esa relación, una relación desigual, necesitaba tener accesos de diferentes maneras para que la mujer pueda, y el género de diversidad, pueda tener una igualdad en la sociedad. Y es ahí donde aparecen estos informes, esta elaboración de investigaciones y demás, y desde este aspecto que también en el ámbito regional y la Convención de Belén do Pará, como señalaba, señala de que se debe asegurar a la mujer una vida libre de violencia. Claro. Entonces, esa obligación no es que viene de una decisión de un grupo de personas. Claro. Son decisiones de los estados a través de las políticas públicas, representadas en los funcionarios que han suscrito a esto, ¿no es cierto? Entonces ahí está el punto de decir, bueno, si en el artículo 80 desde el año 2012 tenemos una agravante establecida en base a todo este respaldo científico, bueno, hay que ver si se lo va a quitar y no va a haber ninguna contención para este tipo de flagelo. En ese caso, evidentemente, habría un retroceso. Totalmente. No, además, lo que dice el ministro Líbaro es que la idea, o al menos desde su percepción, es que ninguna vida valga más que otra, pero en realidad lo que todo esto vino a traer tanto de trabajo del Observatorio de la Mujer, que hacía referencia el doctor, o la figura del femicidio, de su implementación, inclusive en las diferentes capacitaciones, es justamente equilibrar, si se quiere, la balanza. Bajo ningún concepto se entiende que le ponga por encima inclusive de la vida de un hombre. Sería todo lo contrario si se termina quitando la figura, o al menos esa es la sensación, reitero, de
que termina dando. Sí, da temor, por lo menos a la sociedad en sí, qué va a pasar con estos hechos si se llega a aprobar este proyecto. Esperemos que no. Bueno, acá la importancia es, como decíamos al principio, Porque tanta lucha son de información... tantos años, ese es el gran problema. Y no solo acá, a nivel internacional, se habla en todos lados. O sea, ya estamos un paso más. Lamentablemente, Estados Unidos está como hablando en la misma posición, ¿no? Y bueno, ahí está lo que yo decía al principio. El Congreso tiene una importancia institucional que es relevante. Hay una ley que para que esa ley deje de tener vigencia, debería sancionarse una nueva ley. Sí. Por lo tanto, esto es muy importante hacia el sistema democrático, ¿sí? Porque si hay un proyecto, una pretensión de una derogación, como estamos hablando, en primer lugar hay que analizar ese proyecto, ¿sí? Mientras tanto, como decía al principio, sobre las pretensiones, y bueno, hay que esperar a que esté el proyecto. Y en segundo lugar, en el Congreso se van a hacer las discusiones que hayan que hacerlas. Claro. O sea, es justamente el lugar, el ámbito donde este tipo de aspectos se tienen que analizar, así como en el 2012 fue sancionada. Sí. Y así como también a eso fueron sancionadas otras leyes, inclusive hablábamos de la ley Micaela, por ejemplo, fue sancionada por el Congreso. Entonces, me parece que viene a la importancia de esto, ¿no? Que los debates a nivel institucional también muestran la importancia de la Constitución, muestran la importancia del sistema democrático que tenemos. Muchas gracias, doctor.